Estoy contento de estar aquí entre vosotros esta mañana y vamos a reflexionar un poquito sobre la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Entonces, para introducirnos en el Evangelio, voy a hablaros un poquito de los samaritanos. Sabéis que Samaria es una ciudad de Asia y, diríamos, está situada en un montículo, en un altillo, que es, diríamos, el monte de Samaria. Lo llaman los profetas de la Biblia, lo llaman el monte de Samaria. No sé si lo habréis oído. Yo casi no lo había oído hasta que no me preparé esto. Y entonces, pues, vemos que fue un rey, Onri, el padre de Acán, rey de Israel, que se llamaba Jotán también. Entonces, él compró este cabezo por 2 denarios a un señor que se llamaba Amar, o Samar, se llamaba Samar. Y entonces este rey, pues, hizo allí la ciudad de Samaria, la construyó, y la capital, que era otra ciudad, fue trasladada a Samaria. Y entonces Samaria fue la capital del reino de Israel del norte. Las 10 tribus que se separaron, sabéis que Israel se separó, las 10 tribus del norte tenían como capital Samaria. Entonces esta capital, diríamos, dominaba un valle muy fértil. Y entonces pues allí había pues una ciudad bastante considerable. Pero sabéis que en la antigüedad, pues los reyes, el rey asirio Salmanasar V fue a conquistar Samaria, pero no la pudo conquistar porque tenía unas murallas, y después fue su sucesor, que fue Sargón I. Sabéis que en la Biblia, pues la arqueología descubrió lo que decía la Biblia, porque los eruditos no afirmaban, porque la Biblia habla de 2 Sargones, 2 reyes, y en la historia no estaban estos reyes, y entonces decían que la Biblia pues tenía mitos. Pero la arqueología, cuando descubrieron en varios sitios y había piedras que hablaban del rey Sargón. Y Sargón I, pues dice que deportó de Samaria 27.000 israelitas. Los deportó, porque claro, cuando conquistaban una ciudad, pues ¿qué hacían? Deportaban a la gente a otro sitio y allí ponían otros que tenían otra cultura, otra religión. Y entonces en Samaria pues vivían varias religiones a partir de aquí. Y claro, pues los judíos, como cuando quiso deportar a los judíos, algunos se sublevaron y no quisieron, y se quedaron allí. Pero eran judíos que tenían un concepto de Jehová bastante considerable, que eran hijos de Jehová. Y entonces estos, pues cuando venían los colonos, diríamos, los de Babilonia o los asirios, que había con ellos, pues claro, eran mayoría. ¿Y qué pasaba? Pues que las religiones se mezclaban. Y con el tiempo la sociedad se fue mezclando también. Digamos, judíos con samarios, judíos con babilonios, se juntaban, formaban familias, es lo normal en una sociedad con el tiempo. Y entonces, según el historiador Josefo, dice que había una religión mixta y una sociedad mixta. Y claro, los judíos a veces no toleraban que otras religiones se pusieran por delante de ellos. Ya sabéis cómo han sido los judíos para la religión, siempre. Continúan con su religión actualmente, están esperando al Mesías todavía. Y entonces en Samaria pues se llamaban samaritanos, porque Samaria viene del dueño de la colina esa, que se llamaba Samar. Y entonces el rey, diríamos, de Israel le puso Samaria. Entonces este rey pues era, diríamos, idólatra.
Era el padre del rey Acán en Israel. Y entonces, ¿qué hizo? Pues el rey asirio, que era el que dominaba, pues cuando venció al rey de Israel, pues lo hizo colono. Y entonces le obligó a abrir unas rutas para que los asirios pudieran ir a otros países. Entonces le obligó a abrir rutas. Y entonces, claro, pues era colono y tenía que estar a las órdenes del rey de Asiria, que fuera, en este caso sería Sargón. Pero claro, había una gran enemistad porque, diríamos, Sanbalat, que era un samaritano, pues era el que edificó el templo en el monte de Gerizim. Y cuando edificó el templo en el monte de Gerizim, pues claro, había enemistad entre los judíos y los samaritanos, pues había gran enemistad. Y claro, cuando Jesús estuvo en la historia, vivió en la historia, pues claro, se encontró una gran enemistad allí. Y Jesús estaba predicando el Evangelio, ¿y qué pasó? Pues que allí en Samaria, pues Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista. Sabéis que en el principio, cuando Jesús empezó su ministerio, pues estaba con Juan el Bautista, y Juan el Bautista bautizaba gente, y Jesús también, y entonces decían que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Entonces Jesús, para no ser protagonista, era pronto, entonces cogió y se quiso ir de Judá, que estaba en Judá, se quiso ir al norte, al lago de Genezaret. Y entonces tenía que pasar por Samaria. ¿Y qué pasó? Que cuando fue por Samaria, pues llegó al pozo de Jacob, a Sicar, una ciudad que se llama Siquem, o Sicar. Y entonces dice que pues estaban cansados del viaje, porque entonces hacían los viajes andando, y entonces Jesús se quedó en el pozo, y los apóstoles que llevaba se fueron a comprar alimento para tomar. Entonces, en este momento, pues dice que, vamos a leer en Juan capítulo 4, vamos a leer versículos 3 al 7. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba en el pozo, y Jesús, cuando cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era la hora de la sexta del mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¡Wow! Y claro, con esa tensión que había entre samaritanos y judíos, pues la mujer le salta y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Parece ser que la mujer no estaba enfrentada, pero sí sorprendida por Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Pues que le dice Jesús, dice, bueno, él estudió la situación de la mujer y la trató con un cariño y con una educación impresionante a la samaritana. Entonces era una mujer pues que socialmente estaba muy baja, tenía una reputación regular. Según Juan, dice que había tenido 5 maridos, y claro, pues Jesús le dijo, dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva para que no tuvieras más sed. Entonces esta conversación pues se emprende, y claro, pues la mujer se defendía y tenía una tensión muy fuerte con los judíos, y la mujer le dice, ¿dónde es justo adorar? ¿En Jerusalén o en el monte de Gerizim? Y claro, pues Jesús le saltó
con mucha educación, con mucho cariño, le dice: los que adoran al Señor tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Dice, ni en el monte de Gerizim ni en Jerusalén, sino con espíritu y con verdad. Hay que adorar al Señor. Entonces la mujer se quedó conformada y siguieron hablando. Siguieron hablando y le dijo, bueno, le dice la mujer, cuando venga el Mesías, entonces Él nos aclarará las cosas, Él nos dirá lo que es. Y claro, Jesús, emocionado, que estaba con esa mujer, con la ilusión que él tenía de dar a conocer su gracia, pues un poco reticente porque él no quería identificarse. Entonces, para Jesús eso fue tremendo, cuando la mujer le dijo, cuando venga el Mesías, entonces Él nos dirá. Entonces Jesús, ya impresionado por eso, le dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer, al ver eso, se quedó sorprendida, porque claro, los samaritanos esperaban al Mesías, creían algo parecido a los saduceos y esperaban al Mesías. Y cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, y claro, habían hablado de que había tenido 5 maridos, que le había dicho Jesús que había tenido 5 maridos y el que está ahora contigo no es tu marido, entonces pues claro, la mujer, impresionada por todo lo que le había dicho, porque dice, ¿cómo sabe mi vida? Entonces ella dice que dejó el cántaro, dice la escritura, dejó el cántaro allí y se fue corriendo al pueblo y avisar a los vecinos. Diría, la primera misionera de Jesús fue la mujer samaritana. Y les dijo a los vecinos, dice, mira, lo que más me avergüenza a mí es lo que me ha dicho. Que he tenido 5 maridos y el que está ahora conmigo no es mi marido. Y entonces, pues diríamos que es maravilloso ver que esta mujer encontró una esperanza impresionante para una solución de su vida en el futuro. O sea que Jesús, con un amor impresionante, le habló y le penetró en el fondo de su corazón. Realmente vemos que Jesús supo cómo tratar a las personas, y esto es una experiencia que esta mujer tuvo, y es una experiencia fuerte. ¿Por qué? Porque ella reaccionó de una manera impresionante. Si supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua, y él te daría agua de vida, que no tendrás más sed. O sea que Jesús, totalmente inmerso en la conversación, con el anhelo de dar a conocer su mensaje, su decisión, dice, mi comida, ¿sabéis lo que le dijo a los discípulos? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando llegaron los apóstoles, pues claro, les dijo, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado. Aquí tenemos una maravillosa acción de amor de Jesús hacia una mujer que era, diríamos, no era judía, era de otra raza. Pero Jesús no distinguía entre razas ni entre culturas. Para Jesús somos todos iguales. Entonces vamos a leer en Juan, en otra experiencia que tuvo Jesús, Juan capítulo 13, versículos 31, 33 y 34. Dice, cuando Jesús hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba? Que Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Él amaba a sus discípulos, dice el texto, en gran manera, y se tenía que despedir de ellos. Y claro, celebraron el lavamiento de pies y la Santa Cena. Y dice el texto, cuando Juan salió,
cuando iba Juan a entregarlo, salió de allí a buscar a los que lo iban a secuestrar, a Jesús. Entonces, perdón, entonces dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Este texto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a dar a conocer quién soy. Porque voy a sufrir y me voy a ir con mi Padre. ¿Y qué les dice a los discípulos? Dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús iba a sufrir, a ser crucificado y a ser glorificado. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque los ángeles y el universo entero va a conocer qué voy a hacer yo aquí. ¿Sabéis que cuando Jesús murió en la cruz, muchos ángeles se enteraron de la maldad de Satanás? Porque cuando Satanás se manifestó en el cielo y hubo una batalla allí y fueron arrojados la tercera parte de los ángeles a la tierra, los demás ángeles estaban intrigados y a veces no sabían qué hacer. Y cuando Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora vais a conocer quién es el enemigo que había con vosotros, Satanás. Entonces, ahora, Jesús estaba seguro de su ministerio, estaba seguro de la ayuda de su Padre. Jesús oraba todos los días, pidiendo ayuda a su Padre. Y a veces nosotros podemos pensar, ¿cómo Jesús pide ayuda si era Dios? Pedía ayuda a su Padre. Como humano necesitaba orar horas y horas. Se levantaba temprano por la mañana y subía a orar al monte o a un sitio solitario. Y entonces Jesús necesitaba orar. Ninguno de nosotros hemos orado las horas que oraba Jesús. Yo sé que hay hermanos que oran mucho, que piden mucho al Señor, pero Jesús oraba constantemente. Jesús pedía todos los días ayuda al Padre, todos los días. Y se preparaba, ¿para qué? Para que aquellas cosas que le pudieran sobrevenir en el día. Entonces tenía, diríamos, una gran fuerza espiritual. Y claro, en este momento él estaba seguro, cuando dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora. Cuando vengan los problemas y las cosas, porque a los apóstoles les había dicho muchas veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea ajusticiado y muera. Y los apóstoles no pensaban en eso. Decían, Señor, por ningún caso te pasen esas cosas. Pero qué maravilla que Jesús no pudo decirles claramente lo que iba a hacer, porque les dijo, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y sabéis que había un discípulo de Jesús que era un poco impulsivo. Y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber lo que te va a pasar? Dice, pero yo estoy seguro de que yo te seguiré, aunque tenga que perder la vida por eso. Yo doy mi vida por ti y aunque sea lo que pase, yo te voy a seguir hasta el final. Decisión maravillosa de Pedro. Pero qué engañado estaba. Entonces aquí nos muestra cómo somos los seres humanos. Que a veces tenemos potencia, a veces tenemos fe, pero otras veces nos vamos corriendo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, y Jesús lo preparó. En este momento Jesús, cuando le dijo, no sabemos a dónde vas, pero como dices, no podéis venir, yo sí que puedo ir, aunque pierda la vida, yo voy contigo, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Jesús fue con los jueces, sabéis que iban con él Juan y Pedro. Pero a Juan lo conocían algunos de los que iban con él allí, algunos de los sacerdotes conocía a Juan y lo dejaron pasar. Pero Pedro se quedó atrás, Pedro se quedó en el hall, no entró. ¿Y qué pasa? Pues que allí estaba la gente del vulgo, gente de seguidores, gente que... Y decían, tú estabas con él, amigo, tú eres de estos. Y Pedro le dijo que yo no conozco de nada a ese señor, no lo conozco.
de nada lo conozco. Y se lo dijeron 2 o 3 veces. Pero Jesús antes lo había preparado y le había dicho, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Amigo. Y Pedro pues tenía eso en la mente. Y claro, pues cuando lo negó de una manera rotunda, porque fue una criada que por 3.ª vez le dijo, tú estabas con ellos, tú eres de ellos. Entonces él dice que dijo palabrotas, tacos, y despreció a Jesús. Pero dice que Jesús dejó de atender a los jueces que estaban allí con él, enjuiciándolo, y lo miró, le puso una mirada, y Pedro también, se cruzaron las miradas, y Pedro fue transformado en esa mirada. O sea que dice el texto, pero yo, dice, no vi maldad ni enfado en aquella mirada que me hizo el maestro. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús no vio nada malo, porque Jesús tenía motivos para enfadarse. Pero no vio enfado en esa mirada, ni vio ira en Jesús, sino que vio amor. ¿Y qué pasó? Pues que salió corriendo al Getsemaní, se fue allí donde Jesús había estado llorando allí gotas de sangre. Y entonces él dice que se quiso morir allí y se arrepintió en gran manera. Pero sabéis que Pedro, la reputación que tenía dentro del grupo de los apóstoles, bajó de nivel. Los apóstoles ya no confiaban tanto en él, porque sabían que era un hombre bueno, era un hombre hacendoso, era un hombre impulsivo. Bueno, no pasa nada, son defectos que a veces tenemos dentro del grupo, pero bajó mucho la personalidad de Pedro dentro del grupo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que Jesús, dice la hermana Guay, en el Tratado de todas las gentes, dice que Jesús solucionó este problema, porque Pedro había caído muy bajo dentro del grupo. Y Jesús después, cuando resucitó, lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sabéis que se lo dijo 3 veces. Y le dijo, agápasme, Pedro, ¿me amas? Con amor ágape. Y Pedro le salta y le dice, tú sabes que yo te filo. Filo es amigo. Yo te quiero con amor filos. Y Jesús quería el amor ágape, el amor verdadero. Sabéis que hay 3 clases. La Biblia presenta el amor filos, el amor eros y el amor ágape. Y entonces Jesús lo amaba con amor ágape. Y ese es el amor verdadero, el amor que está representado por una madre a un hijo. Entonces dice, agápasme, Pedro, se lo dice 3 veces, y Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Y dice, pues apacienta mis corderos. Entonces ahí es cuando Jesús restituye la reputación de Pedro dentro del grupo, porque estaba el grupo allí. Y después diríamos en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se manifiesta entre los apóstoles, es Pedro el impulsivo, el que salta y da el testimonio y da el discurso con el Espíritu Santo. Dice, estos no están ebrios. Dice, no están ebrios. Entonces vieron que se manifestó el Espíritu Santo y se convirtieron 3.000 personas. Pero Pedro fue uno de los protagonistas que trató de manifestar ese amor que él había experimentado en Jesús. El amor de Jesús, hermanos, tiene una calidad que nosotros no podemos apreciar. Tiene una calidad impresionante hacia nosotros, porque no merecemos ese amor. Pero Jesús se manifiesta y vamos a ver otra experiencia. Tenemos 2 experiencias, voy a dar otra experiencia más, que está también en Juan, en el capítulo 4. No, perdón, capítulo 8.
Juan capítulo 8. Dice, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Dice, todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio y sorprendiéndola y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. Bueno, entonces dice, ¿y tú qué Dios dices? Vamos a ver, aquí en este caso vemos que Jesús se podía haber negado, no hubiera pasado nada. Podía haber dicho, oye, yo no estoy implicado en esto, yo no soy juez, no tengo credenciales para deciros lo que puedo hacer, yo tengo mi opinión personal, pero me la callo y no quiero saber nada. Pero veo a una mujer que estaba allí afligida, avergonzada, encogida, allí delante de él, y entonces pues tuvo compasión de esa mujer, porque esa mujer tenía una creencia de que esos señores que la habían llevado eran hombres seguidores de Abraham y de Moisés, eran hombres pulcros, hombres perfectos, y la habían cogido en ese caso, en ese momento, y claro, pues llevaron a la mujer. Dice, a estas mujeres hay que apedrearlas. Y Jesús podía haberle dicho, y a los hombres, al hombre que estaba con ella, ¿qué? ¿No se puede apedrear al hombre? Me habéis traído la mujer, al hombre no. Pero Jesús tomó silencio, no dijo nada. El silencio, hermanos, es elocuencia en muchas veces. ¿Y Jesús qué pasa? Que estaba mirando al suelo y estaba haciendo en el suelo cosas en la tierra. Y a veces yo he pensado muchas cosas acerca de esto. Yo he pensado que la tierra era un ordenador y Jesús estaba viendo las fichas de esos señores que habían traído a esa señora y estaba viendo en el ordenador las fichas de esos señores, la conducta que tenían. Si estaban inscritos en el libro de la vida o estaban inscritos dónde. Y claro, la mujer, como tenía una creencia de que esos hombres eran perfectos, pues ella dijo, de aquí no salgo. Y estaba compungida, estaba afligida, y se ponía las manos en la cara, se encogía, y entonces Jesús salta. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dale. La mujer ya casi se fue encogiendo, esperando una lluvia de piedras en su cuerpo. Pero las piedras no acudieron. Se quedaron quietas. Y al momento, al rato, la mujer levantó la cabeza y no vio a nadie más que a Jesús. Y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, no están, ninguno. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Maravilloso. Esta mujer podía haber saltado de alegría, pero no procedía en ese momento. Podía haber gritado, podía haber dicho algo, pero tampoco en su cultura era propio eso. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer se fue alejando de allí, vete y no peques más. Maravilloso resultado que Jesús hizo por esa mujer. Jesús demostró un amor que esa señora no pensaba que existía, ese amor. Porque Jesús podía haberla condenado, pero ella no sabía, no pensaba ni que existía ese amor. Y a veces yo he pensado que esa amistad que Jesús tenía con Lázaro y con sus dos hermanas, una era esta, la mujer pecadora. Y sabemos que esa amistad, sabéis que cuando Jesús pasaba por Capernaum, pues iba a casa de Lázaro. Y estaba allí con él y con sus hermanas y se sentía en su casa. Posiblemente esta amistad no nos dice la Biblia cuándo comienza, pero a veces yo he pensado que esta amistad puede comenzar aquí, en este caso.
ese agradecimiento que tenía esta señora con él por lo que había hecho, se lo manifestó a su hermana, se lo manifestó a su hermano Lázaro, y tenían una amistad impresionante con Jesús. O sea que vemos que en las Escrituras tenemos manifestado el amor de Cristo, que nos conmueve y nos impulsa a hacer su voluntad. Es el amor de Jesús el que, diríamos, rompe las barreras. No es el fuego, ni el azufre, ni los castigos, ni los martirios, ni nada. Es el amor el que más potencia tiene, el que más fuerza da a las personas para que se manifiesten. Y en nosotros necesitamos a veces tener una experiencia, pues como cualquiera de estas tres. Son tres experiencias de tres personajes que son manifestadas por amor, todos por amor de Cristo. Entonces nosotros tenemos, hermanos y hermanas, que comprender el amor del Señor, tenemos que reflexionar y tenemos que saber con quién estamos. Estamos con el más poderoso del universo, con el Creador. Y la fe nuestra no debe reblar nunca, no debe de disminuir nunca, sino aumentar. Como por ejemplo hemos estudiado en la escuela sabática, la fe de Abraham, la fe de Jacob, la fe de Noé. Tuvieron fe, entregaron todo lo que tenían para la causa de Dios. Nosotros también debemos tener fe y manifestar el amor de Cristo. Aunque no podemos llegar a la altura, posiblemente, que llegó Jesús, pero Jesús, cuando se despidió de los discípulos, les dijo: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Amaros los unos a los otros, no les dijo nada más. Les dio la Santa Cena, dice: lavaros los pies, comunicaros, haceros favores unos a otros, pero sobre todo, amaros como yo os he amado, amigos. Como yo os he amado, sin límite. Porque el amor de Jesús es un amor que no tiene límites, que no tiene, diríamos, final. Es un amor que va en aumento cada día. Es un amor que nosotros tenemos que manifestarlo al mundo. Y claro, pues el mundo no puede ver la belleza, ni el encanto, ni la bondad que tiene el amor de Dios, ni la santidad. Pero Dios tiene que tener un canal que manifieste ese amor al mundo. Y ese canal, hermanos y hermanas, es la Iglesia. El canal que Dios tiene para manifestar su amor es la Iglesia. Y nosotros tenemos que ser impulsados, como fueron impulsadas estas tres personas que tuvieron tres experiencias fuertes. Nosotros tenemos que tener alguna experiencia. ¿Para qué? Para que podamos cambiar. Que a veces estamos en la iglesia, muy bien, el sábado muy bien, muy bonito, muy guapo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que hacer algo por Cristo, porque Él ha hecho todo. Yo no tengo nada para Él, Él me ha dado todo, yo no tengo nada para Él. Entonces necesitamos apreciar ese amor en gran manera. O sea que el pecador, ¿qué pasa? Que el pecador contempla su vida sucia, su vida llena de pecado. Pero Cristo no. Cristo nos dice: puedes cambiar, anímate, yo te daré la mano, tienes mi gracia a tu disposición. Entonces Cristo nos llama y nos dice: hijo, hija, ven. Y yo siempre he visto que en la palabra de Dios dice: no hay un pecador que vaya al Señor, se arrepienta de todo corazón sin haber encontrado el amor de Dios. No hay un justo que sea desamparado en la iglesia. O sea, quiere decirse que Dios está al cargo, al paso de nuestra situación. Dios está animándonos cada día con los brazos abiertos para decirnos: ven, ven que yo te daré mi gracia. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo
O sea que dice, quítame este aguijón que tengo, dijo Pablo. Dice, no, bástate mi gracia. Para que no te lo creas, que eres importante, que eres interesante, para que no te lo creas, posiblemente se lo podía haber dicho así, el Señor le dijo, bástate mi gracia, si tienes mi gracia, vale. Nosotros tenemos que buscar esa gracia. Y claro, debemos de creer que su gracia es real, que es verdadera. Tenemos que adquirir un conocimiento cada día más alto, más grande, por medio de su palabra. Sabemos que el conocimiento de Dios nos lo da a través de su palabra, a través de cualquier experiencia que podamos practicar cada día. O sea que, por eso os digo que es interesante y quisiera concluir ya. O sea que deseo que, como la mujer samaritana, digamos, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua que me has ofrecido, que quiero beber. Eso tenemos que decir nosotros también. Y con respecto a lo que ha dicho aquí la hermana Maribel, os digo que el Evangelio a los musulmanes, yo esta semana he tenido una experiencia con una musulmana, y entonces ellos creen que Jesucristo es inferior a Mahoma, que Mahoma es un profeta de Dios y que Él es nuestro Dios aquí, y Jesucristo es muy inferior. Y yo le saqué la Biblia, saqué el teléfono, llevo la Biblia en el teléfono, y le leí Isaías, lo que dice Jesús. Dice, será llamado consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le leí el texto, digo, mira, 700 años antes de que viniera Jesús, ya hablaba de él. Y sería príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y luego les saqué otros textos que decían, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Dios se hizo carne. Digo, ¿ves lo que dice la Biblia? Y después otros textos, varios textos que hablaban de Jesús, y entonces ella se quedó un poco admirada de lo que decía la Biblia. Dice, bueno, el Corán, digo, el Corán no dice nada de esto. Digo, el Corán se escribió 600 y pico años más tarde de que Jesús viviera aquí su experiencia. Y hoy el Corán se basa en la palabra de Dios en muchos casos. Digo, en otros casos pues son ideas de Mahoma. Le dije, digo, pero sabéis que el único Salvador que te va a salvar a ti y a mí es Jesucristo. Digo, porque Jesucristo vino aquí ¿a qué? A morir por nuestros pecados. Y claro, le manifesté el milagro de la Virgen María y le dije que Jesús se había manifestado en la Virgen María, pero Jesús era Dios, que estaba allí dentro. Digo, y después cuando creció, pues Él hizo su labor y murió en la cruz por ti y por mí, le dije. Y se quedó un poco asombrada. Dijo, bueno, ya veremos a ver. Y espero seguir con ella. O sea que quiere decirse que si abren el Evangelio a los musulmanes, pues vamos a ver cómo se desarrolla eso. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos, a vosotros y a mí, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Es mi deseo para todos.